Si queremos vivir, solo tenemos que buscarlo a Él, que es nuestro Creador, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Feliz sábado. Buenos días. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Bendecido por quién? ¿Por quién más? ¿Por quién más? Y esas bendiciones de Dios son nuevas cada mañana. Cada vez que tú te despiertas, recibe una bendición especial del cielo. Cuando anda por los caminos haciendo tus actividades cotidianas, recibe las bendiciones de Dios. Y cuando regresa a tu hogar y te acuesta para descansar, dice la palabra que tu guardián no duerme, sino que vela tu sueño hasta que tú te despiertes nuevamente para seguir llenando tu vida de bendiciones. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de la Biblia. Y hoy vamos a ir del primero al último, desde Génesis hasta el Apocalipsis, porque es necesario que nosotros descubramos algo. Dice en el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 1, que en el principio Dios. Y aquí, lo primero que dice la Biblia es que Dios estaba en el principio. Y que Él es que toma la decisión de crear. Porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, los cielos significa el universo. Y aunque el universo se sigue ensanchando y siguen apareciendo nuevos planetas, nuevas estrellas, nuevos soles y tal vez hasta nuevas galaxias, en ese principio Dios estableció el sistema universal. Y nos dice que después de que Dios crea los cielos y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Es decir, no había ningún tipo de vida en la tierra. Esta masa que nosotros conocemos como planeta Tierra era un caos. Entonces Dios decide organizar la tierra y separa Dios las aguas del abismo y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y el versículo 4 nos dice algo importante en lo cual yo quiero, porque esta frase se va a repetir a través de la creación de Dios. Vio Dios que la luz era buena, versículo 4. Y si vamos más adelante, vamos a encontrar que después que es la tarde y la mañana el primer día, Dios decide
entonces separar las aguas de la tierra, es decir, lo seco de las aguas. Y nos dice el versículo 10 que vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: produzca pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su género, y todo árbol que da fruto cuya semilla se encuentre en él. Y vio Dios que era bueno. Y fue el tercer día. Entonces dijo Dios: sean producidas lumbreras en el firmamento, una de noche y otra de día. Y hizo Dios el sol, la luna y las estrellas que nosotros vemos. Y dice el versículo 18, la última parte: y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas y toda ave que vuela. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y dice el versículo 25: y vio Dios que era bueno. Es decir, Dios viene y organiza la tierra que estaba desordenada y vacía, y cada vez que Él ordena y crea, Él se detiene y mira su creación y ve que es buena. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y nosotros sabemos que cuando hablamos de Dios, hablamos de una Trinidad, de un gobierno. Y nosotros, los que somos de República Dominicana, entendemos bien este concepto, porque hubo un tiempo en mi país que fue gobernado por una Trinidad que se llamaba un triunvirato, donde habían 3 presidentes a la vez y funcionaban como uno solo, un triunvirato. Y Dios consiste en lo que nos conocemos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál de estos 3 fue que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? Para saberlo tenemos que ir a San Juan, en el capítulo 1, donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo era en el principio por Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ustedes ven hubiese sido hecho. Está hablando de ese Verbo. Pero lo identificamos cuando en el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la de el unigénito Hijo de Dios. Aquí nos está diciendo bien claro
que ese verbo que fue hecho carne, que era en el principio con Dios y era Dios, habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria y lo conocimos y lo conocemos como el unigénito Hijo de Dios, como el único en su género, porque nunca hubo ante alguien ni habrá alguien después, porque es único en su género, unigénito. Y cuando dice hagamos al hombre, ya sabemos quién es. ¿Quién es que dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? ¿Quién? Jesús. Nuestro Señor y Salvador, nuestro Creador. De hecho, por eso vino a redimirnos, porque éramos su creación. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando se crea al hombre, y es importante que nosotros sepamos esto. Aquí cuando Dios se refiere al hombre, se refiere a la plenitud de la raza humana. Porque dice, varón y hembra lo creó. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen. ¿Qué es una imagen? Es algo parecido. Una imagen es como una copia. Una imagen es como una fotografía. No es, pero por medio de la imagen usted identifica lo que es. No sé si entendemos el concepto filosófico de la imagen. Una imagen es una muestra, una representación casi real del producto primero. Pero no solo fue el hombre creado a imagen de Dios, sino en conformidad con la semejanza de Dios. Es decir, característica, personalidad semejante a la de Dios. Y Dios crea al hombre. Y cuando Dios crea al hombre, nosotros podemos entender el por qué Dios se había pasado desde el primer día creando cosas diferentes. Para cuando el hombre llegara, ya todo esto existiera, y él entonces se encargara de cuidar y administrar y regir todo lo que existía en el planeta Tierra. Y el versículo 31 nos dice, y vio Dios que todo cuanto había creado era como. Bueno era anteriormente. Después de la creación del hombre no era solo bueno, sino que era buenísimo. Bueno en gran manera. Es decir, que cuando el mundo se completa con la creación del hombre, Dios, Cristo Jesús, se detiene y dice, wow, todo esto es bueno. Y es no solo bueno, es buenísimo, bueno en gran manera. Ahora bien, nosotros somos hombres, ¿o no? Somos la humanidad.
Miremos lo que vino antes de nosotros, los animales, todos los seres vivos, las plantas, la naturaleza misma, la luz. ¿Podemos decir que todo esto es bueno? Y podemos decir que con nosotros en la tierra todo es bueno en gran manera. Yo no sé, pero cuando yo enciendo la televisión y veo que hay unos fuegos que se están devorando a California o a Australia, digo, no, no es bueno. Por más que yo quiera creer, no es bueno en gran manera porque hay destrucción. Cuando yo veo que un hombre se mete a una escuela con un arma y decide dispararle a niños, no somos buenos en gran manera, ¿o sí? Cuando yo estoy en mi país, República Dominicana, tranquilo, y de repente se vira todo y comienzan a soplar los vientos y a caer agua. Y esos vientos se llevan todo lo que encuentra a su paso, lo que conocemos como huracán o ciclón. Yo no puedo decir que es bueno, y mucho menos que es bueno en gran manera. Cuando estoy en la Ciudad de México, o en Santiago de Chile, o en Japón, y estoy tranquilo en la sala de mi casa, y veo que de repente todo lo que está arriba comienza a caerse, y comienza a remenearse aquel edificio, y cuando miro para abajo veo a mis vecinos que la casa le está cayendo encima, y yo tengo que salir corriendo y buscar dónde esconderme. Yo no puedo decir que la tierra es buena, y que es buena en gran manera. Entonces me pregunto, cuando Génesis dice que vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera, ¿es cierto? Es verdad. ¿Qué pasó entonces? Si Dios creó las cosas y creó todo que era bueno en gran manera, ¿qué pasó entonces? Dije que íbamos a ir al libro de Apocalipsis. Vayamos al capítulo 12. Versículo 7. Entonces hubo una gran guerra en el cielo. Nosotros hoy estamos muy familiarizados con el término guerra. Y los que vemos las imágenes de la guerra en la televisión, podemos ver lo que es la guerra y lo destructora que es la guerra. Y aquí Apocalipsis en el capítulo 12 nos dice que hubo una guerra en el cielo. Y que esta guerra fue librada entre los ángeles. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban también el dragón y sus ángeles. Y en esa guerra hubo un perdedor de la guerra en el cielo. Y dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón.
y fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Volvamos nuevamente al episodio del Edén. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Varón, ¿quién era el varón? Y hembra, ¿quién era la hembra? Eva. Y allí estaba. Y cuando termina la guerra o la batalla en el cielo, que el dragón es lanzado a tierra, Jesús llama a Adán y Eva y le dicen, fíjense, de todo árbol ustedes pueden comer. Todo se le ha dado para comer. Pero allá hay un árbol donde hay un ser que yo no quiero que ustedes hablen con él. Y yo estoy seguro que Dios le dijo a Adán y Eva lo que había pasado en el cielo. Y que aquel ser había sido destinado, que no podía salir de los alrededores de ese lugar donde estaba el árbol. Pero vayamos a ver qué dice en Génesis. Dice en el capítulo 3 que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Astuta. ¿Sabe una cosa? Para tener astucia hay tener capacidad de raciocinio. Y para tener capacidad de raciocinio hay que tener la capacidad de pensar. Y para pensar hay que tener una mente. Los animales no tienen esto. Porque esto es un concepto espiritual. Y los animales no fueron creados a imagen de Dios. Y Dios es espíritu, dice la Biblia. Y si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que nosotros, aunque tengamos un ser físico, también somos seres espirituales. Por lo tanto, aquí no está hablando de la serpiente. Y ustedes pueden decir, sí, dice serpiente. Desde siempre se conoce que en la conversación siempre se utiliza simbología. Por ejemplo, cuando una persona es muy fuerte, se dice, no, hombre, ese hombre es un caballo. O ese hombre es un toro. ¿Han escuchado ustedes estas expresiones? ¿Pero será acaso que el hombre es un toro? ¿O son figuras idiomáticas? Usted va a mi país, República Dominicana, y fácilmente usted escucha, no, mira, dile al tigre ese que venga acá. Y usted sale a buscar el tigre. Pero no lo va a encontrar, no va a haber ningún tigre. Y cuando se fue, es un muchacho.
¿Qué quiero ilustrar con esto? Que tenemos que entender cuando aquí dice que la serpiente era astuta más que todos los animales. La astucia no es una capacidad de un animal, es capacidad de un ser pensante. ¿Por qué? Para ser astuto hay que tener la capacidad de observar con detenimiento, analizar esa observación, porque esa observación te da cierto conocimiento de lo que tú estás observando. Entonces tú lo analizas. Y en base al análisis de esa observación que tú hiciste, tú tomas una decisión. Eso es astucia. Pero veamos que no se está hablando de una culebra o de una víbora. Porque dice algo más. No solo que la serpiente era astuta, sino que dijo a la mujer. Y si dijo a la mujer, tenía que hablar. Y aquí no dice repitió. Porque la cotorra, los loros, repiten. Pero aquí dice, dijo. Y el decir significa decir algo con sentido. Cuando yo te digo algo, es que estoy buscando una reacción en ti. Cuando él o ella me dice algo a mí, es que está buscando una reacción en mí. O pasarme una información. Y la serpiente dijo a la mujer, con que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Dios no había dicho eso. Y Eva automáticamente le dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Dios nos lo dio para comer. Pero aquí es necesario que nosotros analicemos algo. Dios le había dado instrucciones claras y precisas a Adán y a Eva. Pero como un ser astuto, aquel ser que la Biblia llama serpiente, había observado y había analizado. Y había observado por mucho tiempo el comportamiento de la mujer y el comportamiento del hombre. Y él se dio cuenta que la mujer era más sometida que el hombre. Era más fácil entablar con una conversación con una mujer que con un hombre. A un hombre, a Adán él había podido decirle, Dios ha dicho que no coman de ningún árbol. O sea, Adán dice, usted está loco. Usted me quiere engañar. Pero la mujer no es así. La mujer, usted le dice algo que no es cierto y la mujer lo va a mirar de frente, se le va a parar y le va a decir, no, eso no es así, tú me estás mintiendo. Y hoy yo lo probé. Mi esposa me está mirando y se está riendo. Hoy mi esposa me pregunta algo y yo para observar y ratificar mi argumento hoy, le dije una mentira. Ella sabía que era mentira. Pero ¿saben qué hizo? Se me paró al frente. Y me dijo, ¿por qué me está mintiendo? Eso no es así, tú lo sabes.
Y tanto quiso argumentar que hasta un pensamiento de un análisis bíblico me buscó y me lo leyó. Y yo dije, yes, confirmo que de lo que yo voy a hablar, de que la mujer ante una mentira confronta, es cierto. Y si ustedes, hombres, quieren saberlo, hoy no lo hagan porque ya van a estar advertidas. Pero dentro de 1 o 2 semanas, háganlo. Díganle una mentira a su esposa, o a su hija, o a su hermana, o a su compañera de trabajo, que ella sepa que es mentira. Y ustedes van a ver cómo va a reaccionar. Y Satanás observó esto. Que la mujer reacciona más fácil a las palabras que el hombre. ¿O no es así? ¿Qué hacemos nosotros cuando una mujer nos gusta? Digo, aquellos que están casados. Cuando la mía me gustó, ¿saben lo que yo hice? ¿Y a qué? Hablarle bonito y a decirles cosas bonitas. Cosas que le agradara al oído. Y Satanás, la serpiente, había analizado todo esto. Por eso se acerca a Eva. Pero también había observado la serpiente que el hombre hace cualquier sacrificio por su familia. Que cuando viene a su familia, a tocar su familia viene primero. Y si él tiene que perder, va a perder por su familia. A mí puede hacerme lo que tú quieras, pero con mi mujer no te metas. Dime lo que quieres, pero con mis hijos no. Porque el hombre es así. Y aquella serpiente lo observó. Ahora, es necesario saber quién es la serpiente, para que nosotros podamos entender todo este concepto y por qué. Si Dios creó todo bueno en gran manera, ¿por qué ahora no es tan bueno? Vayamos nuevamente al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 12, que allí nos va a decir clara y específicamente ¿quién es? El versículo 9 de Apocalipsis 12. Y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Qué cosa? La serpiente antigua. Aquí la está llevando directamente al Génesis, al principio. La serpiente antigua es el dragón. ¿Y cómo se llama? Diablo y Satanás. Es decir, podemos distinguir específicamente quién era esa serpiente. Era esa serpiente que nosotros hoy conocemos como el diablo. Y que también conocemos por Satanás. ¿Saben? Antes ese no era su nombre. Era Lucifer. Y sus ángeles cambiaron de gentilicio. Ahora son demonios. Porque ahora son mensajeros del mal. Y se fascinan en la maldad. Y fue lanzado fuera la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué cosa hace? Engaña a quién. ¿Y dónde fue arrojado? A tierra. Y lo primero que hizo fue ¿qué? Engañar. Y volvamos a Génesis, a la conversación.
Eva le dice a Satanás, le dice al diablo, no, eso no fue lo que dijo Dios. Dios dijo que de todo árbol podíamos comer excepto de este. Yo le voy a decir a usted una cosa. Con el mal no te ponga a analizar, porque desde tu nacimiento, desde tu concepción, te viene observando para engañarte. Sabe tu lado flaco, sabe tu lado fuerte, sabe tus debilidades. Te conoce porque te ha estado observando desde tu nacimiento. Y tiene una capacidad lingüística de cambiar las cosas, porque su misión es engañar. Y si te detienes, te va a engañar. Y eso fue exactamente lo que hizo con Eva. Lo primero que le dice es una mentira. Eva le refuta la mentira. Entonces él aquí viene con el análisis. Bien sabe Dios que el día que ustedes coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Saben? No le estaba diciendo nada que ellos no sabían. Nada que Dios no le había dicho. Ellos eran como dioses, porque tenían la imagen y la semejanza de Dios. Es decir, eso no era nada nuevo. Tenían el conocimiento del bien, porque todo lo que Dios había creado era bueno. Bueno. Bueno el tercer día, bueno el cuarto, bueno el quinto y el sexto, buenísimo. Todo. Ellos tenían completamente el conocimiento del bien. Que no iban a morir. Ellos sabían que habían sido creados para ser eternos. Y Dios le había explicado a ellos qué era el concepto muerte. Pero Satanás sabe cómo son las criaturas humanas. Y que la criatura humana siempre quiere conocer el otro lado. Siempre tiene esa chispa de la curiosidad. Y el viejo refrán, ¿qué dice de la curiosidad? ¿Que mató a quién? Mató al gato. Y a todos nosotros. Porque Satanás le dice a Eva tener conocimiento del bien y del mal. Pero igual que el niño chiquito, Eva quería tener el conocimiento del mal. Y eso fue lo que le picó la curiosidad a ella. Es cuando usted agarra a un niño chiquito y le dice, mira, no toque esta lumbre porque te va a quemar. Y usted agarra y pone la lumbre encima de la nevera. Y no la toque porque te va a quemar. ¿Qué hace el niño? Jala la silla,
se trepa encima de la silla y ¿qué hace? Comienza a tocar la luz, a ver si es verdad que quema. Ya mami te dijo que te iba a quemar. Entonces cuando se quema, ¿qué hace? Llora, pero hace algo más. ¿Y qué más? Se esconde. ¿O no? Cuando usted comienza a llamar a su hijo y su hijo no le responde, y usted lo busca y no lo encuentra, usted sabe qué hizo. ¿Ah? Que hizo una travesura, ¿verdad? Que hizo algo que usted le había dicho que no hiciera. ¿A quién se le parece la historia? ¿A la de quién? A la de Adán y Eva. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron. Lo mismo que hacen los niños. Se esconden cuando actúan mal. Ahora bien, cuando entra el mal, cuando entra el conocimiento del mal, ya el ser humano abre el portal de su mente a la influencia del mal. Y ya escuchó la voz de Satanás. Y Satanás entonces instruye a sus demonios para que nos ataquen a cada uno de nosotros, porque ya nuestras percepciones están abiertas a la influencia del mal. Y como nuestras percepciones están abiertas a la influencia del mal, entonces nosotros los seres humanos estamos disponibles, sujetos a actuar mal. La naturaleza está sujeta a actuar mal. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los administradores de la naturaleza? Dios nos puso a cuidar la naturaleza. ¿Cuidamos nosotros la naturaleza? No. La destruimos. Agarramos los bosques y los destruimos. Por eso tanta lluvia y tanta sequía. Porque nosotros hemos causado ese desbalance. Vivimos sacando todo debajo de la tierra. Todo lo que encontramos debajo de la tierra lo sacamos. Qué petróleo, qué gas, qué oro, qué plata, qué carbón, lo que sea. Y hacemos huecos enormes en la tierra. ¿Y qué hace la tierra? Sí, y cuando usted hace esos huecos tienden a llenarse y la tierra entonces lo que está arriba o al lado comienza a remeñarse. Es decir, la maldad que hay en la tierra, la maldad que hay en nosotros es por causa de la desobediencia de la humanidad al querer tener el conocimiento del mal y al querer acariciar el mal. Y al querer escuchar el mal. Cuando tú y yo actuamos mal, es porque primeramente aquella serpiente, por medio de sus seguidores, sus ángeles, sus demonios, nos hablan a nuestra mente y comienzan a hablarnos. Y nosotros entonces comenzamos a escuchar y a analizar. Y nos lleva actual mal. Dios en su infinito amor decide establecer su iglesia para la redención de la raza humana. Y voy aquí a cerrar rápidamente porque ya se me fue el tiempo y tengo dos ceremonias importantes. Tenemos la presentación
de una bebé. La dedicación de una bebé. Que ustedes no la conocen, pero tienen conocimiento de ella. Y el bautismo de uno de nuestros jovencitos. Pero dice que esa serpiente, cuando Cristo viene y establece su iglesia, comienza a engañar la iglesia. Y comienza a querer cambiar los tiempos y las leyes. Y continúa diciendo, entonces el dragón, ¿quién es el dragón? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y Apocalipsis 12, 17 dice lo siguiente. Entonces el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, se llenó de ira contra la mujer. Es decir, lo mismo que sucedió en Génesis, contra la mujer. Porque la iglesia tiene la misma característica de Eva, de la mujer. Y nosotros sabemos que en profecía bíblica, mujer significa, ¿qué cosa? Iglesia. Entonces, vamos a traducir este texto de Apocalipsis 12 a nuestro lenguaje que lo podamos entender. Entonces, Satanás se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es decir, está hablando de la descendencia de la iglesia. Es decir, que la iglesia ha pasado por varias etapas que tiene descendencia. Y aquí dice cuál es esa descendencia con la cual Satanás se llenó de ira y se fue a hacer guerra. Tiene dos características. Entonces se llenó de ira. Satanás se fue a hacer guerra contra la iglesia. ¿Cuál es esa iglesia? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora, yo no voy a argumentar mucho en esto porque no tengo tiempo, pero quiero hacerte una pregunta directa. ¿Guardas tú los mandamientos de Dios? No estoy diciendo parte de los mandamientos de Dios. ¿Guardas tú los mandamientos de Dios? La pregunta no es que si tú eres perfecto, aunque está llamado a ser perfecto. La pregunta no es que si tú eres santo, aunque está llamado a procurar la santidad sin la cual ninguno verá al Señor. Pero ¿guardas tú los mandamientos de Dios? ¿O no? Los mandamientos de Dios son 10. Claro y específico, escrito por Él, para que nadie se confundiera. Aquí no dice que guarda los mandamientos del libro, y en otra parte habla del libro, y habla de los libritos. Aquí no dice que guarden los mandamientos de Moisés, ni de los sacerdotes, ni de los pastores, ni los mandamientos de la iglesia, que son las normas cristianas. Aquí dice, se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. Y cuando dice los, está hablando de todos, sin excepción. Y tienen la fe de Jesús, el testimonio de Jesús. Saben, todos los cristianos tenemos el testimonio de Jesús. La Biblia dice que el testimonio de Jesús es
el espíritu de profecía. Y nosotros desde el mismo Génesis tenemos el espíritu de profecía, pasando por los profetas mayores y los profetas menores y la revelación de Juan en Apocalipsis. Todas esas son profecías. Y eso es el testimonio de Jesús, la profecía de que Jesús vendrá por segunda vez por su iglesia. Pero ¿sabe? No toda la iglesia guarda los mandamientos de Dios. Y contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios, Satanás se ha irado, porque sabe que le queda poco tiempo y está tratando de usar toda la astucia acumulada desde el cielo, porque es astuto más que todos los seres del universo. Y esa astucia la utiliza para el mal. Y cuando digo todos los seres del universo, estoy diciendo de los seres creados. Y esa astucia la utiliza para engañar. Así que si tú guardas los mandamientos de Dios, debe estar sumamente apercibido y con las percepciones abiertas, porque te están observando con astucia para engañarte. Y utilizar, porque te conocen por la observación constante, van a usar tus debilidades, tus flaquezas para destruirte. Así que velemos y oremos y seamos constantes para que esto no nos pase. Vivimos en un mundo malo, no porque fue la voluntad de Dios, sino porque fue la decisión de nosotros, como humanidad, tener el conocimiento del mal. Ahora nosotros como iglesia que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesús, tenemos que enfocar toda nuestra fuerza para erradicar el mal del planeta, de la tierra. Porque el día va a llegar en que Dios, dice Malaquía en su último capítulo, que a la maldad no le dejarás ni raíz ni rama. Y Apocalipsis dice que viene el Señor a destruir a los que destruyen la tierra. Que Dios te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer sus rostros sobre ti, tenga de ti misericordia y llene tu vida de amor, paz, armonía, salud y prosperidad.